Hola, ¿qué tal? Buenas noches. Vamos a comenzar dentro de tan solo unos segundos el programa Y, la Y asturiana, correspondiente a este jueves. Tramo corto, 60 minutos para estar con ustedes, en los que vamos a hablar de informática, del desconocido mundo de los insectos y también de algo tan apasionante como es leer. Quédense con nosotros porque seguro que se lo van a pasar muy, pero que muy entretenido. Comenzamos con la cabecera. Bueno, pues como recordarán, prácticamente una vez al mes hablamos de temas que tienen que ver con la informática, con Internet, con las nuevas tecnologías, con las redes sociales, bueno, con todo esto que está ahora tan en boga. Bueno, el mes pasado, si recuerdan, abordábamos el tema que tiene que ver con la seguridad en la red, con la ciberseguridad en este caso. Lo hacíamos de la mano de Cristian González, él es ayudante doctor del Departamento de Informática de la Universidad de Oviedo. ¿Qué tal? Buenas noches. ¿Qué tal? Buenas noches. Era un tema denso, un tema complicado, un tema para explicar muchas cosas, con lo cual decidimos partirlo en dos. Vamos a continuar donde lo habíamos dejado la anterior vez, como dijo aquel hombre tan famoso, como decíamos ayer, en este caso. Con lo cual, Cristian, en Internet, ¿perdemos privacidad para ganar seguridad? Sí que hay a veces que sí que podemos llegar a perder privacidad, porque hay que tener en cuenta que la privacidad al final son todos aquellos datos personales nuestros, desde nuestro nombre, apellido, DNI, hasta nuestros gustos, lo que preferimos y demás. Entonces sí que hay veces que, por ejemplo, el gobierno o empresas lo que hacen es, por temas de seguridad, ¿vale? Pueden acceder a nuestros datos, ¿vale? Ya sea, por ejemplo, para controlar fronteras, para luchar contra el terrorismo, para buscar criminales o lo que sea. Entonces sí que puede ser que por temas de seguridad nacional o lo que sea, perdamos algo de privacidad, ¿vale? Siempre que esté todo bien hecho, por así decirlo. Claro. ¿Merece la pena perder esa privacidad? En el caso de que lo hagan bien y simplemente cojan los datos que ellos necesiten de verdad, yo creo, mi opinión es que sí, porque al final si se pueden salvar vidas, encontrar un criminal o lo que sea, es todo bien recibido. Ahora bien... Una causa de fuerza mayor. Exacto. El tema es, por ejemplo, cuando igual cogen datos de más o después con esos datos los manipulan o los utilizan igual para venderlos a publicidad o otras cosas, que ya en ese aspecto, pues yo ahí sí que lo veo ya muy mal. Claro. Por ejemplo, Manchester, en la ciudad de Manchester, en el Reino Unido, tienen cámaras puestas por lo que es toda la ciudad. Entonces sí que es verdad que pierdes privacidad porque te están vigilando, por así decirlo, pero también te dan seguridad al final. Ahora bien, imaginémonos que después lo que hacen es hacerte un seguimiento y después venderlo a empresas para saber por dónde caminas y tal. ¿Está bien eso? Pues entonces ya no. Entonces en ese aspecto ya... Sin duda. Claro, sin o duda. después, por ejemplo, en empresas hay veces que nos ofrecen aplicaciones y lo que nos piden es igual darles datos nuestros o darles nuestra ubicación. Pero igual con eso sí que conseguimos servicios que nos interesen. Por ejemplo, con el móvil, que nos den recomendaciones sobre el sitio que visitamos, restaurantes que son de nuestro gusto, que nos puedan gustar o no. Entonces, si quieres eso, está muy bien. Ahora bien, el problema es cuando te lo dan por defecto sin preguntarte. Entonces, claro, yo la primera vez fue, bueno, ¿y esto qué es? Algo Claro, ¿por qué? Ahora bien, después encantado con ello y tal, porque me gusta, pero ¿y si no quisiera, no me das esa opción? Claro. Ese es el problema. Y si cogen eso y lo usan para eso, muy bien. Otra cosa es que cojan datos de más, Correcto. los vendan, después te llamen de compañías que no tienes cosas, entonces ahí y ya... te llaman una vez y otra vez y otra vez y otra Exacto. vez. Sí, correcto. Bueno, hablábamos también el mes pasado de Internet de las cosas. ¿Qué problemas nos podemos encontrar entonces al tratar de conectar todos los objetos con Internet de las cosas en cuanto a la privacidad y la seguridad? Claro, ahí el problema es que hasta ahora, o hasta hace unos años, teníamos igual un ordenador en casa, un móvil, teníamos pocos objetos, entonces, y normalmente eran muy parecidos. Entonces, si había un problema, se podía atajar rápido, no eran muchos objetos los que quedaban en peligro, pero con Internet de las cosas, como lo que se busca es interconectar todos los objetos del mundo, o sea, todos los que tengamos, ya las televisiones, coches, entonces ya surgen nuevos puntos, nuevas vulnerabilidades donde se pueden explotar, entonces ya quedan más expuestos muchos más objetos. Y después además hay que tener en cuenta que muchos de esos objetos igual recolectan o cogen
información privada o personal nuestra, como pueden ser las pulseras, que cogen igual el pulso cardíaco, ubicaciones. Entonces ahí el tema es sobre todo saber muy bien con lo que vamos a tratar y que todo eso esté muy bien, porque claro, con Internet de las cosas sí que se puede conseguir un futuro maravilloso, pero también si hay problemas y no funciona bien, las pérdidas van a ser mayores y peores, porque ya es información mucho más personal que hasta ahora. Claro. ¿Merece la pena entonces arriesgarse a continuar con el Internet de las cosas? Yo creo que sí. El problema ahora es que, claro, acaba de nacer, por así decirlo, y está todavía en pañales. Y después sí que queda mucho camino por recorrer y mucho que mejorar, pero imagínate, por ejemplo, que tú tengas una casa, imagínate toda con Internet de las cosas, que puedas manejar la calefacción y todo. Tú imagínate estar en casa, que esté la casa siempre a una misma temperatura, y o sea, la idea es la que sea para ti, y tú no te tengas que preocupar de ello, que puedas salir de casa, que automáticamente se apague la calefacción, estés ahorrando ahí energía, cuando vuelvas o te estés acercando empieza a calentar, que esté a tu gusto. Claro, eso la verdad que es una pasada, porque lo vas a tener siempre ideal, siempre perfecto. O por ejemplo, como lo decía del ejemplo de las cámaras de Manchester, que tú puedes ir por ahí sin ningún peligro. Ahora bien, que pues eso esté mal utilizado, que tenga fallos, entonces esa parte sí que es la parte mala. Claro. O sea, yo por mi parte, si se hace bien, ideal y es perfecto, se pueden conseguir cosas muy buenas. Ahora bien, por el otro lado... ¿Y qué posibilidades hay de solucionar esos posibles defectos del sistema? Uno de ellos pasa porque las empresas empiecen a preocuparse sobre todo por la seguridad. Ya que antes igual, a ver, siempre fue importante, pero ahora lo es más debido a que todo está conectado a Internet. Entonces cualquier persona que tenga acceso a Internet puede intentar conectarse a un dispositivo tuyo, intentar romper la seguridad. No es como antes, que tú si estás en casa y no tienes Internet, solo podía entrar el ladrón que estuviera en tu casa. Claro. Pero ahora todo es público con Internet. Entonces ahora las empresas tienen que enfocarlo de otra manera y tener mucho más cuidado con ello. Después, por parte de los usuarios, lo que tienen que saber es lo que hablábamos el otro día. El saber que tú todo eso que conectes vas a hacerlo, por así decirlo, accesible para cualquier persona. Todo depende de la configuración que tengas y demás. Pero que con muchas de esas cosas, como una pulsera inteligente o demás, eso te va a recopilar datos privados tuyos, que son igual de eso, del corazón, el pulso, ubicación. Entonces también hay que saber un poco hasta qué punto va a llegar todo eso y lo que quiere dar la gente. Porque claro, si tú, por ejemplo, no quieres dar tu ubicación, tendrás que configurar tu móvil para que no te la recoja. Ahora bien, si lo dejas por defecto, te va a coger... Claro, te lo va a pillar todo. Y después, desde el tema de seguridad, pues sí que hay que seguir mejorando, investigando en nuevas mejoras para hacer los sistemas más seguros, seguir utilizando criptografía, mejorándola para que sea más difícil vulnerar los sistemas. Utilizaste el término criptografía. ¿Qué es la criptografía? ¿Cómo comenzó? ¿Y tiene que ver con la máquina Enigma de los submarinos alemanes? Sí, al final la criptografía es el arte de... por así decirlo, ocultar un texto que yo quiero enviar a alguien, que una persona quiere enviar a alguien, para que alguien que lo intercepte no lo pueda descifrar. Imagínate que yo te envío a ti un mensaje, ¿vale? Y te digo, hola Juan, ¿cómo estás? Pues el tema de la criptografía es aplicarle a ese texto unos cambios para que si alguien lo intercepta antes de que llegue a ti, no lo puede entender. No lo puede entender, no lo puede descifrar en una palabra. Exacto, él vea palabras pero sin sentido, letras sin sentido, cambiadas, lo que sea, y tú sí puedas leerlo. Es decir, que solo puedan el emisor y el receptor leerlo. Y esto ya hace muchos años, solamente fue cambiando con la historia, pero por ejemplo en la época de Julio César, él inventó el cifrado César, que consistía en cambiar una letra por 3 letras más a la derecha, es decir, la A se convertía en la D, la B en la E y así sucesivamente. Entonces con eso, el que conseguía el mensaje en el medio no lo sabía, salvo que supiera... La clave, digamos, o el método. Exacto, salvo que supiera el método. Y como decías, es lo que utilizaban los alemanes durante la Segunda Guerra Mundial, que era lo de la máquina Enigma, que lo que hacía era esto mismo, pero mucho más complejo. Hacía diferentes cambios de una letra a otra y de esa a otra, y cambiaba todos los días. Por eso fue tan difícil conseguir los mensajes y descifrarlos, hasta que lo consiguió el equipo de Turing y los demás, ¿vale? Pero después de capturar esas máquinas, ver cómo funcionaban esas máquinas y entonces ya poder descifrarlo. Porque ellos, claro, hasta que no sabían el método cómo se hacía, no eran capaces, pero era lo mismo más aplicado. Y el tema es que ahora con los ordenadores, con la capacidad de cómputo que tienen, todo esto se hizo mucho más complejo, con funciones matemáticas mucho más complejas y mucho más rápido. Entonces esto ya está siendo cada vez, vamos a decirlo, mucho más complejo. No es simplemente cambiar una letra por otra. Una letra por la otra, claro. La criptografía, palabra bien difícil de decir, ¿dónde se utiliza habitualmente? ¿La utilizamos a diario o es algo que no es común?
No, la verdad que más o menos quien se conecte a Internet todos los días la utiliza todos los días. Por ejemplo, el otro día decíamos lo de que si te conectas a una página segura es Sí, porque pone sí. HTTPS. Sí. Pues por ejemplo, esos mensajes que se envían desde tu navegador al servidor sí que van utilizando criptografía, para que alguien que los intercepte en el medio no los No pueda pueda, entender. claro. Después, por ejemplo, también el DNI electrónico Sí. lleva criptografía, ¿cómo se llama? El certificado digital también lleva criptografía, muchas aplicaciones para encriptar también el tráfico, es decir, a diario más o menos se utiliza en muchos sitios. Quiero preguntarte un tema que me parece tremendamente importante. Vamos a ver, las redes sociales. Las redes sociales, Facebook, Twitter, Instagram, bueno, todas ellas. ¿Son seguras o están muy en pañales lo que es la seguridad? ¿O no es su objetivo ser seguras? Sí, no, porque el tema es que, como decíamos el otro día, hay que saber un poco a dónde vas y lo que vas a utilizar, porque al final las redes sociales es todo lo que tú publicas en ello, puedes publicarlo para todos los públicos, que lo pueda ver cualquiera, o aunque no sean solo tus para amigos, quien tú o solo quieras. para tus amigos o quien quieras. Y también hay que tener en cuenta que tú todo lo que subas ahí va a quedar ahí, aunque lo borres después, eso muchas veces queda en el servidor del servicio que utilizas, Sí. ¿vale? Y después, aunque lo borres muchas veces, ya se vio en casos de política y demás, Sí, sí. que queda guardado. Hay siempre alguien que le hace una imagen, una captura Sí. y te lo deja y te lo recuerda. Y te lo recuerda. Entonces, al final, todo lo que vas a subir a las redes sociales se puede decir que va a quedar ahí eternamente por lo que sea, o porque lo guarden, no lo borres o lo que sea. Y pues también hay que tener en cuenta que después, si tú haces amigos por ahí o tal, pueden ser amigos de verdad, pero también tú no conoces a esa otra persona Claro, en persona. físicamente, Exacto, digamos. físicamente. Entonces Sí. no sabes cómo reacciona, si es verdad lo que te dice. Falta lo que es esa conversación, el ver esos gestos. Sí, ese feeling quizás entre Exacto, ellos. entonces es con lo que hay que tener cuidado está muy bien, ya llevan muchos años aquí, pero hay que tener en cuenta esas pequeñas nociones porque es lo importante. Es así. ¿Qué problemas y filtraciones hubo en los últimos años, así de manera más importante? Por ejemplo, en los últimos años hubo muchos de fallos de seguridad que consiguieron contraseñas y correos de diferentes páginas. Hubo también uno ahora hace poco que decían que habían hackeado diferentes páginas del gobierno y de universidades, pero que en verdad era mentira, sino que esos datos están publicados además de verdad, con lo cual es casi más grave porque Sí, sí. la propia administración los publicó datos que no tenía que haber publicado, ¿vale? También hubo después un caso, el Celebgate, en el que habían conseguido con un ataque de phishing, engañándoles a diferentes actrices para que les dieran su contraseña y entonces accedieron a sus fotos, las publicaron. Hubo también uno muy famoso, el de Facebook, en el que parece ser que sabía que una empresa estaba utilizando datos de manera no legítima para hacer campañas para políticos. Claro, datos personales nuestros de Facebook, de manera que nos daban a nosotros noticias que nos hicieran igual decantarnos por un partido o por otro. Luego está el caso Snowden, Wikileaks, Football Leaks, incluso. También sí, que ahí se descubrieron en muchos igual que el gobierno de Estados Unidos estaba espiando a otros presidentes de otros países, diarios de guerra, vídeos privados de diferentes soldados haciendo cosas que no tenían que hacer. Se descubrió que Estados Unidos también tenía acceso a aplicaciones o a móviles de manera que otros no podían y ellos podían acceder a esos datos, que podían pedir datos a empresas como Google, Microsoft, datos nuestros de ellas por seguridad nacional. Claro, después el tema es lo que hablamos al principio, si los utilizan para eso, bueno, pero si los utilizan para otras cosas... Ahí entramos ya. Exacto, hay mucho debate ahí. Bueno, están los papeles de Panamá, que también han afectado a bastantes. Bueno, ¿prevención cuál? Al final, pues lo que hay que hacer es empezar, como comentaba antes, a educar a todos, tanto a los profesionales y a las empresas, para que empiecen a hacer las cosas seguras y hacerlas de buenas maneras, para que no puedan robar los datos, que esté todo bien seguro. Y después también a las personas para que sepan cómo utilizar las cosas y sepan configurarlas, por ejemplo, como decíamos con las redes sociales, y también sepan lo que es la privacidad y hasta dónde llega, para que ellos puedan decir, mira, esta es mi privacidad, quiero dar hasta este punto o quiero dar hasta este otro, pero que sea decisión de ellos, no que tome esa decisión igual la empresa o que te coja los datos sin que tú quieras para que los vendan, los utilicen. Claro. O sea, ahí son las dos partes las que necesitan
Quiero preguntar... Sí, perdón. No, eso. Son las dos partes las que necesitan una nueva educación de saber hasta dónde llega y qué son las nuevas cosas. Quiero preguntarte una cosa. La vi en una serie de televisión, bueno, móvil, como el que podemos tener todos, en este caso el mío. Vale. Eran capaces, en este caso era el Cuerpo Nacional de Policía, pero también podían hacerlo los malos, de yo dejo el móvil, por ejemplo, tal que aquí, y ellos eran capaces de, desde un lugar, activar la cámara y estar viendo lo que yo veía. ¿Esto hay que ser un grandísimo crack del tema informático y tal? ¿O lo pueden hacer, hombre, no te digo cualquiera? Sí. Si se sabe desarrollar aplicaciones y demás, se puede hacer, porque por diferentes motivos, sobre todo en versiones viejas de Android, se podía activar la cámara sin permisos del usuario y se podían descargar aplicaciones externas. Y tú instalarlas sin que el usuario de ese móvil se enterara y se diera cuenta. Entonces sí que, al menos hace unos años, se podía hacer. Claro. Eso, no de una manera sencilla, pero bueno, tampoco difícil. O sea, alguien con conocimientos puede hacerlo. Podría hacerlo. No sé si te lo preguntaba el mes pasado, no recuerdo si te lo pregunté, discúlpame. No. Hay gente que pone esparadrapo en la cámara, en la webcam, digamos, que te viene integrada en el portátil o en el ordenador. Sí, porque además es eso, que hubo además casos de que algunas webcam tienen como un LED que se enciende cuando está funcionando. Sí. Pero hubo casos que se detectaron que podían encender la webcam remotamente sin que se encendiera el LED. Claro. O sea, que encima te la encendían y tú no te enterabas ni siquiera. Entonces sí que se dieron casos de esos, con lo cual sí que por seguridad, si igual vas a usarlo igual en tu caso tal, está bien tenerlo. Después, por ejemplo, si es este portátil y vas a estar aquí, igual no te importa o... No, me importaría mucho porque además, mira, si te fijas, enfocarían a esta maravillosa corbata, entonces, bueno, pues tampoco, mira, vamos a saludar, así, en este caso. No, ahora en serio, ¿los hackers rusos tan famosos que son tan buenos? ¿O es más fama que otra cosa? ¿O no hay que ser ruso para ser hacker? No hay que ser ruso para ser hacker. Perfecto. Sí que es verdad que igual, quién sabe, igual sí que llevan... están más educados en eso, igual tienen equipos especiales, no lo sé, o sea, hablo eso sin saberlo. Y que igual sí que tienen equipos que se dedican simplemente a estar hackeando, por así decirlo. Igual son, como hay más personas que se dedican a ello, igual por eso son los más descubiertos, igual que muchos ataques vienen de China. Claro. Que también al haber más personas, igual hay más porcentaje porcentaje. Exacto. Claro. Pero sí que es el caso que igual sí que hay más sitios donde hay más gente que se dedica a ello. Claro. Bueno, rusos, chinos, la amenaza está ahí fuera y viene del este, en este caso. Pues Cristian González, ayudante doctor del Departamento de Informática de la Universidad de Oviedo, muchas gracias por arrojarnos luz, bueno, donde en este caso, iba a decir tinieblas, no, inseguridad, en este caso puede haber, y miedo. Bueno, pues esos datos, ¿no? Lo que dices, si nosotros estamos de acuerdo en que los datos se den, pues perfecto. Otra cosa es que quien tiene los datos luego pueda comerciar con ellos y hacer un uso fraudulento de los mismos. Y no nos pida permiso, y luego hay compañías que te llaman y 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 luego preguntas, ¿y por de dónde tienes mi número? Y te dicen, de una base de datos. Ah, ¿y quién te dio esa base de datos? Exacto. En fin. Cristian, muchísimas gracias. Muchas nos gracias. vemos, bueno, pues en unos días para continuar hablando de temas de los que nos interesan. Gracias. Gracias. Nos vamos rápidamente y continuamos a la vuelta con el programa de hoy. Hasta ahora. Bueno, vamos a continuar el programa de esta noche, como es habitual cada mes. Vamos a hablar, bueno, pues de esos pequeños seres, algunos de ellos verdaderamente diminutos, que nos encontramos en la naturaleza, bueno, y a los cuales vamos a conocer hoy de la mano de Miguel Moya, entomólogo y profesor de Ciencias Naturales. ¿Qué tal? Buenas noches. Buenas noches, Juan. Bueno, nos vamos a conocer de primera mano si les afecta el tan traído y llevado cambio climático. Un tema del que se habló muchísimo hace años, el del cambio climático, que paradójicamente, cuando llegó la crisis económica, desapareció de las portadas, de los titulares, de los medios de comunicación, y que con esa pretendida recuperación económica, bueno, pues parece que vuelve a cobrar fuerza. Miguel, ¿el cambio climático afecta a los insectos? De ser así, ¿cómo les afecta? El cambio climático, Juan, les afecta absolutamente a los insectos, ¿no? No hay más que ver actualmente, claro, que es el cambio climático, ¿no? El cambio climático que puede ser, también hay que decirlo, por causas naturales, ¿no? Existe, ¿no? El sol, bueno, su energía puede fluir más o menos, las tectónicas de placas, etcétera, ¿no?
pero tenemos el agente antrópico, el agente humano, que seríamos nosotros, con la desforestación, con los incendios, emisión de gases de efecto invernadero. Bueno, pues todo esto efectivamente afecta y de buena manera a los insectos. Ahora, también es cierto, podemos preguntarnos, ¿pero realmente los insectos tienen esa gran capacidad adaptativa de la cual hablamos y algunas veces hemos dicho por aquí? Bueno, los insectos, como otros animales, efectivamente tienen una gran capacidad de adaptación, pero claro, a largo plazo. Es decir, cuando las causas del efecto invernadero o del calentamiento global, pues sea por causas naturales y por lo tanto a lo largo del tiempo. Pero en episodios muy cortos, donde podemos encontrarnos casos muy extremos de frío, de calor, que lo estamos padeciendo ahora mismo, ¿no? Tenemos unos días de muchísimo calor y de pronto ahora mismo aquí, pues bueno, pues con nevadas en las cumbres y con bastante frío. Entonces, esto por supuesto que afecta a los insectos, porque los insectos son animales ectodermos, lo cual significa que ellos no son capaces, no tienen mecanismos para regular esa temperatura interna como nosotros. Entonces, ellos dependen de la temperatura del exterior. Es decir, que si en el exterior hay, efectivamente, Juan, si en el exterior existen 3 grados centígrados, pues el insecto se pone a 3 grados. Claro. Entonces, claro, pues tiene que hibernar. Si el insecto, si fuera hace 20, pues a 20 grados se pone el cuerpo. Si el calor es excesivo, se tiene que resguardar. Quiere decir que, por lo tanto, él, digamos que tiene bastantes riesgos, sobre todo teniendo en cuenta que es un animal que dura muy poco tiempo, que dura meses. Y otro factor también, que es que los insectos, por lo menos en Europa, tienen que pasar una diapausa. Es decir, diapausa. ¿Qué es esto? Claro, la diapausa es un periodo de latencia que viene a ser durante el invierno. Es un periodo, bueno, algunos lo pasan en verano, pero normalmente es en el invierno aquí en Europa, ¿no? Bueno, porque tenemos unas estaciones con mayores contrastes que, por ejemplo, pues en sitios del Ecuador, donde prácticamente el insecto no tiene diapausa, están constantemente de huevo, larva, adulto y nuevamente. La diapausa sería que la mariposa, mariposa o un escarabajo, pone el huevo y el huevo va a pasar el invierno, ese sería un periodo de latencia, de diapausa, de pausa. Los hay que lo pasan durante la época de larva también. Entonces, si nosotros estamos calentando la temperatura media anual está aumentando, ha aumentado casi 1 grado, ¿no? Y se prevé que de aquí a 50, 70 años aumente incluso 3 grados o 4. Entonces, lo que estamos haciendo es que este periodo de diapausa se acorte. Claro. Ahora mismo, Juan, tenemos una temperatura, bueno, sí, tenemos una primavera, que llamamos primavera temprana, ¿no? ¿Y qué está sucediendo? Pues que están eclosionando insectos que tenían que eclosionar pues un poco más tarde. Claro. Esta primavera, ¿cómo va a afectar a priori bueno, pues el campo que trabajas, Asturias, León? ¿Qué prevés que pueda haber? Bueno, pues como acabo de decir, eclosiones tempranas de insectos y desde luego lo que sí que estamos viendo es que hay algunas mariposas que en lugar de tener 1 o 2 generaciones al año, como el periodo de temperatura cálida se está dilatando, se está haciendo mayor, pues pueden llegar a tener hasta 3, 4 y 5 generaciones. O sea, doblan la cadencia más. Claro. Entonces, es decir, una mariposa puede durar 1 mes o 2 meses, pero si sale ahora la mariposa, después pone los huevos, vuelve a eclosionar la oruga y en 2 meses vuelve a salir la otra mariposa, y esto, a lo largo de la primavera y del verano y parte del otoño, pueden ser hasta 4 y 5 generaciones. A lo mejor una mariposa, vamos a suponer sobre todo que sean vectores de plaga, vamos a suponer que tengan 2 generaciones como mucho. Si a una mariposa o a una oruga que puede devastar bueno, pues unos cultivos, si en lugar de salir
durante un mes, una generación, si salen 2 o 3 o 4 generaciones, pues el daño va a ser muchísimo mayor, porque esto suele darse en insectos que son parásitos o que son devoradores de plantas. De ahí esto las plagas. afecta, y de ahí llegamos a las plagas. A las plagas. A las plagas, claro. Bueno, habíamos hablado ya en alguna ocasión de ella, la oruga procesionaria, parece que de nuevo va a hacer su aparición, ¿no? Claro, la oruga procesionaria, que suele aparecer durante la primavera, baja de los árboles para ir buscando todos en procesión o todas en procesión, para ir buscando el lugar donde se van a enterrar, para pasar parte del verano y luego eclosionar salir en forma de mariposa, pues resulta que ya las estamos viendo. Te comentaba antes que hay algunos árboles que tienen un cartelito en Mieres, a mí me mandaron fotografías, donde están alertando pues, de que hay procesionarias, entonces que tengamos bastante cuidado al pasar por donde los árboles. ¿Qué peligro pueden significar? Pues fíjate, la procesionaria del pino está rodeada de muchísimos pelos urticantes y además muy urticantes, afectan muchísimo. Pero claro, si tú los coges y tocas a la oruga con la mano, te puede producir una serie de ampollas, pero el problema no está ahí, que lo es. Inmediatamente, desde luego, lo que hay es que ir al médico. El problema está en que esos pelos, si la oruga está por las ramas y nota una vibración, bien del aire o sobre todo una vibración externa producida por los niños que juegan a la pelota, por ejemplo, o por lo que sea, pues ellos sueltan los pelos y los pelos están en el aire. Si los inhalamos o nos caen en los ojos, las afecciones pueden llegar a ser muy graves. Muy graves. Solución que se puede dar al caso, ¿qué hay que hacer o qué deben de hacer los municipios en este caso? Ya no digo los particulares. Con respecto a la procesionaria, ¿no? Sí. Bueno, pues con respecto a la procesionaria, de forma inmediata, y esto quisiera... La pregunta es muy buena. Me gustaría que se me hiciera caso. Creo que de inmediato lo que habría es que los operarios que el ayuntamiento, a quienes corresponda, los envíen perfectamente ataviados con guantes y con gafas donde no puedan penetrar, porque en el momento en que ellos muevan las ramas van a soltar de inmediato los pelos. Entonces tienen que ir bastante protegidos y con unas tijeras de poda, por ejemplo, pues cortar esas ramas con el nido. Cada nido puede tener centenares de pequeñas o grandes orugas, según el momento del desarrollo donde se encuentren. Entonces, pues cortarlas todas, meterlas en un saco y quemarlas. Quemar, hay que quemar. Hay que quemarlas directamente. Fuego. Porque son muchísimas, prácticamente es plaga. Y en Pola de Elena, por ejemplo, a la salida de la rotonda hacia Oviedo, pues vemos los pinos que están al lado de la carretera que están infectadísimos de bolsas de procesionaria. Y claro, pues eso es un peligro. Claro. Yo por las noches, cuando coloco las bombillas, pues cada año veo que caen más mariposas procesionarias, cada año muchísimas más, es decir, que bueno, pues lo que hablábamos antes, que se están doblando las generaciones y cada vez abundan muchísimo más. Lo apuntabas antes, vamos a profundizar, si te parece, sobre ello, el tema de las cosechas. Claro, pueden devastar. Claro, por supuesto, sobre todo cuando es que, claro, si la temperatura sube, se acorta el periodo de diapausa. Si se acorta el periodo de diapausa, lo que va a ocurrir es que van a haber más generaciones. Pero es que la temperatura tiene un segundo factor sobre el insecto. Y es que la temperatura acorta ese periodo de desarrollo. Pero es que también aumenta su metabolismo. Me explico, se hacen más voraces. Entonces, comen más, necesitan comer más. Entonces, tenemos que hay más generaciones, aumento de las poblaciones que se vuelven plagas de estos insectos y además se vuelven más voraces. Es que lo tenemos todo perdido. Tenemos todo perdido. Claro. Y luchar contra este tipo de plagas causadas por el cambio climático, por el aumento de la temperatura, no es tan fácil como podemos creer que podemos utilizar, por ejemplo, insecticidas o similares. No, esto para un momento puntual puede valer perfectamente, pero para un momento puntual. Pero a lo largo seguiremos teniendo, porque el cambio climático está ahí, seguiremos teniendo plagas. Claro. Entonces,
¿Se trazan, Sí. bajo tu experiencia o bajo tu opinión, se trazan planes de contingencia desde, no sé, el Principado o los municipios, o quedamos un poco a la mano de Dios? Las técnicas estas, primero tener unas técnicas de evaluación de riesgos sobre estas plagas y no lo hay, o lo hay en pocos municipios. Yo creo que hay que tomarlo bastante más en serio de lo que lo tomamos, ¿no? Y bueno, pues implicarnos todos en estas estrategias que vayan minimizando precisamente este tipo de plagas. Pero vuelvo a lo dicho primeramente. Sí que es verdad que como estamos teniendo ciertas plagas, también es cierto que muchas de las cosechas se están realizando o se están llevando a cabo en invernaderos. Claro, tenemos que cambiar. También están las especies transgénicas, ¿no? Cultivos transgénicos, Sí, que sí. sean bueno, pues que sean más fuertes a episodios de ataques de los insectos. Bueno, habría que hablar mucho sobre los transgénicos, pero lo que sí que es verdad que estamos cosechando cada vez mucho más, donde ahí sí que podemos luchar con las plagas, en invernaderos grandes. Y últimamente los cultivos hidropónicos, que son cultivos de disoluciones con sustancias minerales, es decir, no en el suelo agrícola, pues también. Mira, ahora estamos viendo ahí las orugas de la procesionaria, que cada vez, como digo, pues están abundando más. El tema ha ocurrido hace 1 o 2 años con la patata en toda la parte occidental asturiana y luego, bueno, se fue extendiendo desde Galicia hasta el centro de la región. ¿Tendría que servir de aviso? Claro, es que ya hace años, ya hace más de una década, que incluso los científicos estaban hablando sobre este tema y que cada vez va a ser más crucial, cada vez lo vamos a ver muchísimo más en nuestros cultivos, es decir, cada vez las plagas van a ser mayores y que además no solamente las plagas, sino que estos cambios de temperaturas extremos van a afectar a nuestros propios cultivos también. Y simplemente la temperatura, el aumento de la temperatura. Hay un estudio que han hecho unos científicos, un tal Deutsche, que muestra que por cada grado que está subiendo, que sube la temperatura, puede llegar a un cultivo de arroz, un cultivo de cereales en general, pues puede llegar a un 10% menos de cosecha. Claro. Casi. Para finalizar, Miguel, ¿preparas una exposición en breve? Sí. ¿Dónde? ¿Cuándo? ¿Por qué? ¿Cómo? Pues este día 30, a finales, que cae en sábado de este mes, de marzo, día 30 de marzo, a las 9, de 9 de la mañana a 2 de la tarde, pues allí en el Colegio del Pilar, en el Colegio Sagrada Familia del Pilar, en Pola de Elena, pues allí me tendréis con una exposición de insectos, no solamente una exposición, sino también llevaré microscopía y una serie de elementos para enseñar a todo aquel que quiera pues lo que el mes pasado estuvimos aquí hablando, cómo llevamos a cabo una investigación y cómo podemos observar a los insectos desde una lupa binocular y la importancia en sí mismo del respeto a la naturaleza. Bueno, claro. Y un poquito y, el que quiera, y como decimos siempre, el que quiera ampliar materia, entomología.net. Ahí puede encontrar prácticamente de todo. Bueno, pues ya lo saben, el próximo día 30 de marzo, de 9 a 2, de 9 de la mañana a 2 de la tarde, en el Colegio Sagrada Familia en Pola de Elena. Tienen una cita, digo bien, ¿no? Colegio Sagrada perfecto. Familia El Pilar, en Pola de Elena, Colegio del Pilar. Sagrada Familia del Pilar en Pola de Elena. Tienen una cita, bueno, pues aquellos a los que les gusta el mundo de los seres naturales muy, pero que muy pequeños y muy, pero que muy activos. Miguel, muchísimas gracias, como siempre, por estar con nosotros. Un placer, a vosotros, Juan. Nos vamos, volvemos en un momento y continuamos el programa de esta noche. Bueno, pues ya estamos de vuelta, vamos a afrontar ya lo que es la parte final del programa de hoy y vamos a hablar de lectura. Vamos a hablar de lectura de la mano de Adriana Martín.
librera en Casa del Libro de la calle Palacio Valdés de Oviedo. ¿Qué tal? Buenas noches. Hola, buenas ¿Todo noches, bien? Todo bien. Bien, lo prometido es deuda. Adriana es una mujer de palabra. La última vez que estuvo con nosotros hablándonos del libro de Sandra Barneda, Las hijas del agua, bueno, pues le dije, ¿podemos hablar de cómic la próxima vez que nos veamos? Y me dijo, sí, sí, por supuesto. Y de cómic vamos a hablar, así es, ¿no? Efectivamente, Bien. Juan. Mira, lo que traigo hoy es La balada del norte de Alfonso Zapico, el tomo número 1. Tengo aquí también el número 2, porque se publicaron con muy poco tiempo de diferencia. Y he traído también el número 2 porque ha anunciado muy recientemente, que va a publicar el tomo número 3 en noviembre. Y ha dicho también que se espera una cuarta parte, por tanto tendremos una tetralogía, cosa que me encanta porque es un trabajo arduísimo de este chico. Ya se desvivió para escribir el tomo 1 y el tomo 2, que ahora anuncia una publicación, 2 publicaciones más. Me parece súper excitante y súper interesante. Estuvo aquí, Alfonso Zapico. Sí, Anda. sí, sentado donde tú, Mira qué hablándonos, bueno, pues lógicamente de cómic, ¿no? De su obra. Y, oye, esto debe ser el azar, pero según abrí, y aparece el Real Oviedo, de la época. Ahí Exactamente, está. sí. Ahí está. Calichi, Gallar, Casuco, Sirio, Oscar, Mengarra, Gali, Chus. Bueno, impresionante. Lángara. Es que Zapico en esta obra ha hecho un trabajo de investigación de la historia, bueno, de la historia de Asturias en muy particular, de España un poco más general, pero de Europa también, porque él incluye... vamos a empezar por el principio. Sí. La balada del norte lo que empieza contando la revolución del 34 en Asturias. Ajá. Lo que pasa y que él va evolucionando su historia y en el tomo 2 ya tenemos la Guerra Civil Española, entonces, bueno, supongo que irá avanzando la historia también en el tomo 3 y continuará con esta crisis española, pero Zapico lo que hace en esta obra es aglutinar en Asturias, porque fue una de las últimas revoluciones obreras de Europa, después de la gran crisis, que asoló Europa, la época moderna, estoy hablando, bueno, contemporánea. Entonces, Zapico aglutina de forma magistral haciendo una serie de flashbacks a lo largo del cómic, de la novela gráfica, porque incluye momentos clave de la historia de Europa, bueno, de la historia de España y de Asturias en general, en particular, perdón, de Asturias, que dan sentido a momentos de la revolución. Entonces, me parece un trabajo bibliográfico y de investigación hercúleo que Zapico plasma en esta obra gráfica de forma increíblemente bien. Claro. Bueno, toca un tema difícil, Muy difícil en este caso, porque la revolución del 34 para unos es la última revolución romántica, para otros es un mero golpe de Estado, bueno, pues instrumentado desde la izquierda contra un gobierno legalmente constituido. Hay historiadores incluso que lo incluyen como un preámbulo de la Guerra Civil o incluso lo meten dentro de la Guerra Civil. Sí. ¿Está tratado de una manera aséptica o de una manera partidista? No, Zapico es muy objetivo, o bueno, todo lo objetivo que se puede ser al escribir una novela o al ilustrar una novela gráfica y escribirla, ¿no? Entonces yo creo que Zapico sabe coger la esencia de cada bando, la esencia de cada punto de vista. Entonces, y lo plasma a la perfección en comentarios, personajes, formas de pensar, formas de vestir, formas de actuar. Cada una tiene su personificación, para mi modo de ver, porque bueno, yo también soy muy crítica con esto al respecto, o sea, yo tengo un espíritu crítico bastante grande. Correcto, como debe ser. Y entonces inmediatamente me saltan un montón de cosas diciendo, bueno, pues aquí ya se ve perfectamente. Yo veo venir a los autores y, o bueno, dentro también de mi conocimiento. Veo venir un poco a los autores y digo, bueno, pues vale, ya sé lo que esperar de este ya sé por dónde va a cojear o por dónde va a tirar. Y Zapico, sin embargo, lo refleja también con mucha crítica, porque el tío también es crítico. Lo que pasa es que, aunque sea una crítica, critica todo, o sea, critica la situación en general, o sea, porque lo que hace es poner de manifiesto la realidad humana, ya sea independientemente del bando. Entonces, eso es lo que me gusta de Zapico, que lo que hace es
poner de relieve la realidad. Claro, bueno, apetece leerlo, ¿eh? Ya saben que el libro puede ser suyo. Al final, Adriana hará una pregunta que si ustedes acierten y se ponen en contacto con nosotros en una dirección que daremos luego de correo electrónico, bueno, pues el libro podrá ser suyo. El tomo 1, no los 2 tomos, en este caso. Bueno, cuenta la obra también con una colaboración importante a manos de una chica periodista en las Cuencas, ¿no? Mira, el Zapico, después de escribir estos tomos, bueno, tiene más obras, tiene el de los puentes de Moscú, perdón, que publicó, pues mira, antes de Navidad, en verano por ahí, sacó Los puentes de Moscú, que también tuvo muchísimo éxito, y después se anunció una publicación que iba a llamarse Los niños de humo, que lo que él simplemente es un colaborador, porque él lo que hace es ilustrarla. Sí. Entonces, porque la autora en realidad es una chica, una periodista asturiana que se llama Aitana, y ella lo que hace es coger un montón de personalidades asturianas como Zapico, ella misma, otros autores también, bueno, de diferentes ámbitos, y los plasma, bueno, a modo de alter ego, en una novelita que es mínima, y ha titulado Los niños de humo. Y los niños de humo son aquellos niños que vivían en las cuencas, pues hace décadas ya, de los cuales ella se siente significativa parte, ¿no? Y Zapico también, por eso la colaboración. Y es una obra que ha tenido un exitazo increíble. Ya desde antes de su publicación había prerreservas y la primera edición se acabó en un tris. Entonces, bueno, ya que estamos hablando del autor, pues la colaboración con Aitana en Los niños de humo también es muy recomendable. Perfecto. Bueno, vamos a hablar un poquito al margen de esta obra, a la que luego sí eso volveremos, pero vamos a hablar del cómic. El cómic, me corriges por favor si me equivoco, ¿es el hermano pequeño de la literatura o es un hermano con derecho propio que se tiene que sentar a la mesa con los demás? Pues sí, tiene un hueco en la mesa propio, individual y absolutamente personal. El cómic es un género que los abarca a todos. O sea, dentro de cómic tienes histórica, como el ejemplo que te he traído. Si quieres otro día hacemos otro de otro género para que veas la diversidad que hay en cómic. Cómic tiene de todo. Tiene infantil, dentro de infantil tienes todo lo que quieras, como la literatura infantil. Dentro del cómic adulto, pues hay novela gráfica, pues hay desde, yo qué sé, desde lo más fantástico que te puedas imaginar, como los de Star Trek, por ejemplo, que se han llevado al cómic. Hay novela fantástica que se ha ilustrado en cómic también, cómic de fantástica de forma independiente. Luego hay cómic de terror, hay cómic de ciencia ficción, hay de todo lo que tú quieras. O sea, el cómic es un género en sí mismo que los abarca a todos. Claro. El cómic va mucho más allá de Mortadelo y Filemón, ¿no? Hombre, por supuesto que hay cómic serio, digamos, ¿no? Hombre, por supuesto. Hay cómic para todos los gustos. Hay cómic para aquel que busca pues simplemente una novela gráfica de entretenimiento, que sea más o menos superficial, con mayor o menor mensaje, y luego hay novela que yo llamo de calidad, pero bueno, que novela gráfica, la calidad es muy personal, ¿no? Pero histórica como esta, por ejemplo, que está a un nivel muy alto, como la de este Zapico. Otro novelista gráfico español es Altarriba, que también otro día si quieres os lo traigo, que es español y también es novela gráfica de calidad. Y bueno, en general hay de todo en el cómic y uno puede ir a buscar lo que más le plazca. Hay hasta incluso novelas gráficas con reflexiones filosóficas. Por ejemplo, un novelista gráfico muy reconocido por sus reflexiones críticas y filosóficas y también metafísicas es Jodorowsky. Jodorowsky es un grandísimo novelista gráfico que tiene pues novelas gráficas como El Metabarón, el de la chica La loca del Sagrado Corazón, perdón, que es una novela editada en integral hace muy poco. El Incal es otra conocidísima de Jodorowsky y es un tío que, bueno, que hay que saber leer, o sea, y que te tiene que gustar ese tipo de novela gráfica. Vamos a ver, dentro del cómic, Asterix,
las historias de Asterix y Obelix siguen Sí. siendo un referente. Sí. Pasan las generaciones y se siguen... Sí, mira, yo me crié leyendo Asterix y Obelix, porque mi padre tenía la colección en grapa con este papelcillo de periódico de Asterix y Obelix, y yo me crié con esos cómics. Y hoy los tenemos reeditados en una colección de lujo, con tomos de este pelo, que hacen, bueno, la colección forma, pues los lomitos forman el mítico dibujo de la aldea de la Galia. Y sí, por supuesto, sigue teniendo un tirón increíble. De hecho, siguen publicándose, bueno, supongo que ya por la Salvat, que es la editorial, Sí. haya un equipo que haya continuado con la labor de continuar con las historias. Y entonces hace muy poco, bueno, no, igual ya ronda el año, Poco. se publicó un número nuevo de Asterix y Obelix, que es Asterix y Obelix en Italia. Claro. Y mucha gente, fan de Asterix y Obelix como yo, dijo, oye, es que he oído que ha habido una nueva publicación, ¿cuál es la última? Y gente que sigue comprando Asterix y Obelix dice, oye, ¿has sacado algo nuevo? ¿Tiene algún número nuevo? Y entonces, aunque se vayan distanciando las publicaciones cada vez más, claro, sigue teniendo sus acólitos. Bueno, y por muchos años. El cómic tiene un lector tipo, quiero decir, no hay que asociarlo a los niños. O sea, no. Hay legión de adultos, ¿no? Ostras, sí. De hecho, el cómic no está para nada asociado a niños. O sea, se asocia a niños por el tema del dibujo, porque es una novela gráfica que no tiene nada que ver con las novelas de ilustración. Sí. Que eso ya es un género distinto, ¿no? Yo qué sé, por ejemplo, asociamos el álbum ilustrado típico a los niños, a infantil y demás, pero no, la novela gráfica yo creo que es un género más de adulto, o sea, y además el adulto más joven que pueda venir buscando un cómic, no sé, tendrá mi edad, por ejemplo, pues cerca de los 30, 20 y muchos, y el adulto más joven. Sí. Entonces, y luego de ahí para arriba, todo el espectro que quieras. Ya hay, pues, hay adultos ya pues, jubilados que también vienen buscando algo muy concreto o están haciendo una colección, claro, y vienen buscando el título que quieren. Y desde en ese rango, un rango amplísimo, 30, 40 años, desde los 30 hasta los que quieras. Hasta los que quieras. ¿El cómic es caro? Depende. Hay cómic que sí. En general, la novela gráfica suele rondar los precios de la novela convencional, exactamente. Pero sí, hay ediciones que están muy cuidadas y sí tienen un pequeño plus, pero yo creo que se lo merece. La novela gráfica lo merece, o sea, yo personalmente a mí me encanta la novela gráfica, es un género que descubrí hace unos pocos años y me he aficionado muchísimo a ella, porque lo que te cuentan en imágenes complementa de tal manera el texto que te lo hace mucho más completo. También es verdad, bueno, yo he sido ávida lectora toda mi vida y ya viniendo de una trayectoria de lectora como yo, pues la novela lo único que has hecho ha sido, o sea, la novela gráfica me ha aportado pues un plus, un punto de vista diferente. Correcto. Manga. Manga. ¿Qué es manga? ¿Qué es el manga? El manga es la versión japonesa de la novela gráfica, del cómic, ¿vale? Entonces, es un género aparte, independiente del cómic, no está englobado dentro. El manga tiene su propia sección dentro de nuestra librería y me enorgullece decir que tenemos bastante fondo, nos estamos convirtiendo, y espero que siga siendo así cada vez con más fuerza, en un punto de referencia de manga en Oviedo y en Asturias. Y el manga, pues eso, para que la gente que no lo sepa, de forma muy simplificada y muy sencilla, es la versión japonesa de la novela gráfica, que se edita en un formato pequeño, sería un formato más o menos de este tamaño, lo que sería la mitad. Sí, suele venir editada en formatos bastante más reducidos que la novela gráfica convencional. Y también tiene de todo. Lo que pasa es que quizá por la distancia generacional, por la distancia también de comunicación y de Internet, de las redes, de los mass media, es un género que está llegando más a jóvenes, aunque en el manga hay de todo.
Si, por ejemplo, unos padres o un adulto me viene preguntando, oye, es que quiero regalar un manga a un adolescente Sí. y no tengo ni idea de lo que es el manga ni por dónde cogerlo, yo le oriento en determinados mangas, determinadas colecciones, porque no todo vale, porque dentro del manga también hay manga adulto, Claro. igual que en la novela gráfica. Claro, igual que en la novela gráfica, en este caso. Bueno, si ahora mismo tuvieras que recomendarme un cómic al margen de Zapico, bueno, pues para leer un cómic histórico, por ejemplo, ¿con cuál me quedaría? Pues mira, te recomiendo El Incal, de Jodorowsky, que lo he sí. mencionado antes, y luego te recomiendo a Delise, a Guy Delise, se escribe Guy, como suena, A-G-A-Y, Delise, que escribe también una novela gráfica e histórica, pero con un punto de vista muy personal. Y te recomiendo un título, Pyongyang. Pyongyang. Tiene muchísimo éxito y es una novela gráfica de referencia también. Leí uno que se llamaba, una novela gráfica, un cómic, que me pareció muy curioso, me gustó mucho incluso, que se llama Maus. De Art Maus. Spiegelman, Sí, por Maus, supuesto. sí, donde los muy judíos bueno. son ratones y los nazis son gatos. Efectivamente, es buenísimo, es un clásico, Sí. de la novela gráfica, por Sí, supuesto. sí me gustó mucho, me lo había dejado un compañero. Y, En esa línea te recomiendo Persépolis. Persépolis. Bueno, pues nada, anotamos Persépolis y vamos ya con lo que es la pregunta. La pregunta que hará que uno de ustedes pueda llevarse el libro de Alfonso Zapico, La balada del norte, tomo 1, recordamos, tomo 1, no los 2 tomos, el tomo 1. Bueno, ¿qué pregunta será, Adriana? Pues mira, la pregunta de hoy es ¿con qué conflicto es con el que se inicia esta saga? ¿Con qué conflicto armado es con el que se inicia esta saga, del cual hay 2 tomos y ya están anunciados un tercero y un cuarto? ¿Con qué conflicto se inicia? Pregunta efectuada, en este caso. Pues Adriana Martín, librera en Casa del Libro de la calle Palacio Valdés de Oviedo, muchísimas gracias por estar con nosotros esta noche. Gracias. ¿Cómo pueden hacerse ustedes con este libro? Bueno, pues mandando un correo electrónico a la dirección ye@esasturias.tv, nos indican pues sus datos y también el modo de contacto. Nos pondremos en contacto, valga la redundancia, con el ganador y después pasan por la librería y lo recogen. Gracias. Nos vamos y volvemos pues el día que nos toque, porque va a ser el martes, efectivamente, va a ser el martes cuando volvamos y será a partir de las 10 de la noche cuando estaremos de nuevo con ustedes para llevar historias y protagonistas que esperamos sean de su interés. Gracias por su atención y muy buenas noches.